Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Ahora sí pueden decir que se lo advirtieron, que se lo dijeron a Samuel García. Y es que en estas últimas horas desafortunadamente se registró una tragedia más. Ahora en el estado de Nuevo León, el estado gobernado por Movimiento Ciudadano, donde nuevamente un grupo entró a una fiesta y le quitó la vida a 6 personas y dejó a varias heridas. Y tras la reacción también de las corporaciones estatales, simple y sencillamente no hay detenidos. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque esto es parte de la polémica que se ha dado entre el secretario de Gobernación y el propio Samuel García, en donde ahora Movimiento Ciudadano desde la Cámara de Diputados emprende ya pues una estrategia en contra del propio Adán Augusto. El presidente también habló de este tema sobre la polémica y en medio de todo esto está la sucesión presidencial en 2024, en donde ya también están empezando a circular las encuestas. Esto es lo que está cuidando Dante. No está cuidando a los mexicanos, está cuidando la imagen de su partido. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con estos lamentables hechos que se reportan el día de hoy por la mañana, porque esto ocurrió por la noche, ya un poco más tarde por la noche. Se reporta que irrumpieron en una fiesta en donde 6 personas finalmente perdieron la vida. Este grupo de personas llegó a una bodega en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, en donde se estaba realizando una fiesta, un festejo. Ahí fueron 6 personas, 6 hombres que perdieron la vida y se habla de cuando menos 4 heridos. Por ahí otros reportes señalan que fueron 7. Lo que se reporta también o lo que ha circulado en las redes sociales, información que todavía se tiene que ir aclarando, es que algunas de las personas que estaban ahí presentes, al darse cuenta de la llegada de este grupo, salieron corriendo y algunos pues ya no alcanzaron a salir y a otros los agarraron pues ya pues saliendo de este lugar, no se pudieron escapar. Dentro de las personas que perdieron la vida está este señor, Omar Ortiz Alvarado, quien es exdirector de la policía de Santa Catarina, quien había entrado de relevo por otro señor que es Germán Pérez, que a su vez perdió la vida el 27 de junio del 2011 en su oficina. Eso es también lo que se reporta y entran las dudas sobre si iban o no por este señor, exdirector de la policía de Santa Catarina. Se menciona por parte de los testigos que las personas llegaron en 3 vehículos que ingresaron a este lote de autos, a esta bodega donde se estaba realizando la fiesta, el festejo, y básicamente se fueron en contra de todos quienes estaban ahí en el lugar. Paramédicos también y ambulancias llegaron y atendieron a las personas que quedaron heridas y los trasladaron ya para ser atendidos. Esto es lo que se menciona y también se habla de que algunos de los invitados que salieron ilesos se fueron a refugiar a otros domicilios. Entonces esto se registra el día de ayer en el estado de Nuevo León, esperando que la cifra se quede ahí porque se reporta que varias de las personas que sobrevivieron, algunas de ellas están en estado grave y todavía están en pronósticos reservados. Pero bueno, esta es la situación. Una de las imágenes que está circulando ya también en redes es esta, una panorámica en donde se ve al equipo ya de la fiscalía justamente atendiendo esta bodega en el lugar de los hechos, que es parte también de lo que ha circulado en estos hechos lamentables que ahora se registran en el estado de Nuevo León, el estado gobernado por Samuel García. Y en medio de todo esto ha estado la polémica, sobre todo los señalamientos muy abiertos y muy directos que ha hecho el propio Adán Augusto en contra de Samuel García, o no tanto en contra, sino ante las carencias que existen realmente en las policías estatales, incluyendo la policía en el estado de Nuevo León. El propio Adán Augusto ha mencionado en varias ocasiones cómo hay muy poquitos elementos de la fuerza civil y estos elementos que se supone que están ahí en Nuevo León para atender estos casos están ocupados cuidando los oxxos y que incluso Samuel García ante esta situación, ante esta realidad, lo que hace es llamarle a él para pedirle que envíe más elementos de la Guardia Nacional, justamente para cuidar a la gente de Nuevo León. Esto es parte de lo que comentó desde aquí en Tabasco. Vamos a retomar lo que dijo el secretario de Gobernación. Y es triste, por ejemplo, lamentable, cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo
¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. Hay 1.287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es que, así como en todas partes del país hay una policía bancaria e industrial o bancaria, lo que hacen es prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, a gasolineras, y entonces al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano 8.320 elementos. Pero así está Chihuahua. Eso es lo que dice sobre el caso de Samuel García, el caso de Nuevo León, la realidad que pues tiene ya la información el gobierno federal y ahora también la realidad en los hechos, porque también lo que se reportó tras esta situación es que pues sí llegaron ya después de estos hechos varias patrullas, se habla también de que estuvo sobrevolando un helicóptero de la Fuerza Civil, ahí estuvo dando vueltas, pero pues bueno, se dio la reacción, pero realmente ya no se le pudo dar seguimiento a los hechos. Y es que en toda esta situación, en este escenario también hay un tema muy importante, que es el tema del dinero. Lo que han reclamado desde la oposición, Movimiento Ciudadano, al partido al que pertenece Samuel García, los panistas, priistas y demás, es que ellos argumentan, bueno, los priistas no, porque ellos votaron la reforma constitucional, sí, pero finalmente estos opositores, que son más radicales, dicen que el gobierno federal tiene que darle más recursos a los estados. ¿Para qué? Para fortalecer las policías estatales y para fortalecer en donde ellos han justificado los mayores gastos, que son los famosos centros de información, los C3, C4 y ahorita vamos por el C5, a reserva de que más adelante se le sigan subiendo los números. Incluso el propio Adán Augusto habló sobre esto, respondiendo a este cuestionamiento, porque eso es lo que dice la oposición. Si ustedes nos dan dinero, no necesitamos a que esté el ejército en las calles y tampoco necesitaríamos la Guardia Nacional. Bueno, esto es falso, porque ya les han dado mucho dinero durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto y las cosas no han funcionado. Y para ejemplos hay varios. Por ejemplo, también esto es lo que señaló Adán Augusto desde Tlaxcala, asegurando que no hay tela de dónde cortar en las policías civiles. ¿Por qué? Porque han sido tan descuidadas, tan maltratadas, que bueno, pues realmente no hay material para poder trabajar. No tienen la estructura, no tienen la organización. ¿Qué es lo que le da la Sedena justamente a la Guardia Nacional? Esta es la desorganización que existía en la Policía Federal y que, bueno, por eso se cambió el modelo por parte del presidente López Obrador. Pero sobre el tema de los C5 y esto, señaló, por ejemplo, Adán Augusto, dijo, yo pondría 3 ejemplos de gobernadores que recibieron dinero para seguridad y que no hicieron absolutamente nada. Y curiosamente señaló a 3 exgobernadores del PRD, Graco Ramírez en Morelos, Arturo Núñez en Tabasco y Silvano Aureoles en Michoacán. No, sobre todo esto, sobre los ejemplos de gobernadores que fracasaron en esto, en la estrategia de seguridad, recibiendo miles de millones de pesos. Ahora, ¿en qué lo invirtieron? En los C5, les decía yo. Y eso es también, por ejemplo, citó el caso de Michoacán, en donde ahí está el elefante blanco que no ha servido para nada y donde también se estaría investigando a Silvano Aureoles por este gasto que no ha generado beneficios. Otro ejemplo, dijo, el estado de Guanajuato. Ahí se invirtieron alrededor de 12.500 millones de pesos en el C5, dice, y ni siquiera dejaron las conexiones de las cámaras de seguridad. Es el colmo. También dijo que en otro estado gobernado por el PRI, donde construyeron otro C5, un día que hubo un incidente en lo particular, el gobernador confesó que no lo habían grabado,
que por casualidad en ese momento no se tenía registro de las cámaras de seguridad. O sea que también, finalmente, aunque esté ahí la cámara, aunque esté el C5, se manipula para proteger a sus cuates, a los grupos, etcétera, ¿no? Este es también otro de los fracasos de estas policías civiles, y no porque el modelo en sí o estas funciones del C5 sean malas, sino porque finalmente también se imponen intereses políticos, intereses económicos y los intereses de estos pactos que se hacen con estos grupos. Ahora, regresando al tema con el que estábamos, que es en el estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que pasa con el C5 de Nuevo León? Bueno, se supone que el C5 está para esto, para poder reaccionar de la mejor manera y darle seguimiento. Si hubiera cámaras, se hubiera identificado el vehículo y se le da seguimiento a este vehículo hasta poder dar con él. Sin embargo, en el C5, que presumían así, por ejemplo, este es un tuit o un mensaje del gobierno de Nuevo León ya de hace un par de años, presumiendo que el C5 contaba con un video wall, una pantalla pues de imágenes, más grande de los centros de comando en el país, sin presentar degradación en la calidad de imagen. ¡Wow! ¿No? Es que esto es lo que terminan presumiendo. No, pues tenemos esto, con esto casi podemos contarle las pecas de la espalda a quienes se porten mal en las calles de Nuevo León. Y entonces empiezan a presumir esto y presumen que es el C5 más moderno del país. Pero pues no funcionó ayer. ¿Y por qué no funcionó ayer? El propio Samuel también lo reconoció. No tiene cámaras o no tiene las cámaras que se necesitan. Incluso el propio Samuel García dice que le va a poner 11,000 cámaras adicionales. Bueno, esto es lo que prometen siempre al inicio. Este es el punto de partida con estos gobernadores de oposición que siempre prometen las perlas de la Virgen en temas de seguridad. Lo mismo hizo Silvano Aureoles cuando prometió uno de los C5 más modernos del país y a la mera hora no funcionó. Lo mismo en Guanajuato y a la mera hora tampoco está funcionando. Lo mismo se presumía en Nuevo León y sigue pues sin funcionar. Y ahora sale Samuel a decir que hay 11,000 cámaras que están ahí, que va a buscar él cómo van a instalarse. Aunque no habló de presupuesto, aunque no habló cómo las va a pagar, aunque no dijo absolutamente nada, dijo vamos a poner 11,000 cámaras. Vamos a ver si cumple y cuántas termina instalando. Pero también lo interesante es que reveló efectivamente cómo el C5 no está funcionando, aunque lo presumían los gobiernos anteriores. Porque el propio Samuel, también para de alguna manera lavarse las manos, reconoció que el C5 estatal no estaba conectado con varios municipios. Y dice él, bueno, yo no sé si esto era porque tenían pleito político el gobernador con los alcaldes o qué estaba pasando, pero la realidad es esta. Simple y sencillamente no están interconectados. Entonces, ¿cómo puede funcionar un C5 si ni siquiera está conectado con el resto de los municipios a los que supuestamente va a estar vigilando? Entonces, pues esto es lo que está pasando en Nuevo León. Y ok, vamos a darle el beneficio de la duda que Samuel llega con la intención real de corregir esto. Bueno, mientras esto sucede, se necesita el apoyo de la Guardia Nacional y se necesita que esté ahí. Y Movimiento Ciudadano votando en contra de la estrategia de seguridad del gobierno federal, justamente para poder inhibir todas estas lamentables situaciones. Esta es la gran contradicción, pero esto es lo que se tiene que entender cómo Movimiento Ciudadano juega con la seguridad de los mexicanos para ganar réditos políticos, para ganar más votos en la sucesión presidencial, porque ya Dante Delgado está metido en esto, ya se habla también de que está organizando reuniones, de que citó también a la plana mayor de Movimiento Ciudadano y ya está empezando también esta estrategia para proyectarse como la gran oposición en la elección, en la sucesión presidencial. Y para eso ya también tiene que responderle a quien les está afectando a sus gallos de pelea, que es Adán Augusto López Hernández, porque bueno, vaya que Adán se ha enfilado muy derecho hacia Samuel García y también hacia Enrique Alfaro. Esto no le ha gustado a Dante Delgado, que quiere cambiar un poco la jugada y la lleva a la Cámara de Diputados. El día de ayer presentan una denuncia muy extraña, pero que revela ya la desesperación del Partido Naranja. La vicecoordinadora denunció, dice, el uso faccioso de la Cámara de Diputados para beneficiar a Adán Augusto López Hernández. ¿Y cuál fue la acusación? Bueno, esta vicecoordinadora que se llama Mirza López acusó que la Cámara de Diputados está enviando las notificaciones de la reforma constitucional
casi 1-1 a los congresos locales para beneficiar la gira de Adán Augusto López Hernández. Miren nada más lo que dice, miren la historia que ya andan construyendo Movimiento Ciudadano justamente para defender a sus gobernadores ante la exhibida que le está poniendo el secretario de Gobernación. Quiero compartirles que del Congreso del Estado de Jalisco me llamaron por teléfono para preguntarme por qué no habían notificado la iniciativa que aquí votamos de la ampliación del tiempo de Guardia Nacional dentro de territorio nacional. Yo no sabía por qué no habían notificado, porque se votó desde el 13 de octubre y empecé a preguntar en servicios parlamentarios por qué no había llegado la notificación a Jalisco cuando ya en 5 estados ya se votó incluso, por supuesto estados en donde gobierna Morena, y casualmente 4 estados de estos 5 en donde el secretario de Gobernación había estado visitando estos estados. Entonces, francamente es que sí llamó mi atención ver que el secretario de Gobernación había visitado 4 de estos 5 estados, uno de ellos es la Ciudad de México, y Jalisco casualmente no le había llegado la notificación. Sí llegó la notificación de algo que votamos 48 horas después, que es símbolos patrios, ese sí ya llegó, y no ha llegado el de Guardia Nacional. Pregunté muy insistentemente por qué no había llegado, me dijo, no, está en paquetería, lo mandamos por paquetería, no depende de Cámara cuánto tarde paquetería en entregar un envío. Y uno por ahí se burló y me dijo, bueno, ni las tarjetas de Navidad llegan a tiempo. Bueno, entonces ella continúa con la historia y asegura que se enviaron por paquetería y lo que hizo la Secretaría de Gobernación es que fue a la paquetería, agarró todos los paquetes y impidió que llegaran a los congresos locales y los están distribuyendo, dice, de esta manera estratégica y que por esto no ha llegado al estado de Jalisco porque Movimiento Ciudadano quiere armar un gran show, quiere armar un gran circo ahí en este estado que ellos gobiernan, donde tienen control del Congreso a través de Enrique Alfaro para contrarrestar los dichos de Adán Augusto. Esta es la desesperación y por eso crean además toda esta historia. Esta historia también para cuidar, repito, a sus delfines, a sus aspirantes, incluso también al propio Luis Donaldo Colosio le dijeron, Luis Donaldo, ¿sabes qué? Hazte cuenta como que la Virgen te habla y ni te metas. No hagas ruido, no asomes la cabeza en este pleito que ya tiene Samuel García con el secretario de Gobernación. Hazte rosca, hazte como que tú no estás ahí para que tampoco te desgastes con la información que puede dar a conocer a Adán Augusto sobre el municipio que estás gobernando y sobre el trabajo que está haciendo tu policía municipal, que también está trabajando para los Oxxos. Ayer les platicaba también cómo ya hay un plan piloto, entre comillas, en donde se pusieron botones de pánico en los Oxxos, para que cuando tengan algún problema la policía municipal llegue ya en 3 minutos. O sea, sigue exactamente esta misma línea. ¿Por qué? Pues son estos empresarios finalmente los que los están impulsando no solo en Nuevo León, sino también a nivel nacional. Y entonces le dicen a Luis Donaldo, no te metas a este asunto. Y también esto tiene que ver con los números. Es interesante una encuesta que aparece publicada el día de hoy por Alfredo González en El Heraldo de México, que titula así, Los otros 43 de AMLO, donde habla de la lista de opositores presidenciables que dio a conocer el presidente Obrador. Y lo interesante, les decía yo, es la encuesta. Por ejemplo, dice, a la pregunta de por quién votarías si fueran hoy las elecciones, es la pregunta. El 37%, que es el que mayor porcentaje alcanzó, sería justamente Luis Donaldo Colosio. Estas son las encuestas de la oposición. Estas son las encuestas de ellos. Mientras, en segundo lugar aparece, miren nada más, Lili Téllez. Y en tercer sitio aparece Ricardo Anaya. Y en el cuarto aparece Samuel García de Nuevo León. Entonces, interesante que en esta encuesta, en los primeros 4 lugares, 2 de ellos son de Movimiento Ciudadano. Esta es la verdadera apuesta de Dante Delgado. No es la seguridad, no son los mexicanos, no es la preocupación como dicen ellos allá en la Cámara de Diputados. Ay, es que nos preocupa mucho que tengan seguridad, nos preocupa mucho la inflación. No, es esta, impulsar a estos 2 políticos de Movimiento Ciudadano para que en la asociación presidencial de Movimiento Ciudadano tenga la mayor cantidad de votos y con esto tener la mayor cantidad de diputados y senadores y ser el partido con el que se tenga que negociar
el próximo sexenio, porque esto para él representa esto. Así es como lo ve también, como un negocio. En cuanto a nivel de conocimiento, también aparece en primer lugar Luis Donaldo Colosio con 71%, seguido de Margarita Zavala, Ricardo Anaya con 65%. Interesante que también cuestionaron a Carlos Loret, o lo censaron ahí, que aparece en cuarto lugar con 64%. Ojo, Carlos Loret, que está en las encuestas de la oposición. Entonces, este es el escenario, digamos, político en el que nos estamos moviendo, en donde se sitúa, donde se centra, es el contexto en donde estamos viendo todos estos lamentables hechos en Nuevo León. Ahora, el presidente hoy habló también sobre este tema, sobre la polémica que se ha generado entre las declaraciones de Dan Augusto y de Samuel García, pero sobre todo esto, ¿no? La información que está compartiendo el secretario de Gobernación sobre lo que hacen los gobernadores tras bambalinas, sobre cómo ellos rechazan las reformas constitucionales, pero por el otro lado piden que estén ahí la Guardia Nacional y la Sedena. Y esto es lo que dijo el presidente sobre todo esto. Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre. Nada más, la única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones, presidente, pero que sí haya polémica, debate, con argumentos. Pues es parte de la polémica que debe de haber. Eso es lo que dijo el presidente Obrador sobre este tema, ¿no? Y entonces, pues este es el escenario, esta es la situación. Lo importante, que es lo que se está buscando con esta reforma, es cambiarlo. En lo que los gobernadores, algunos de ellos deciden ponerse las pilas y efectivamente mejorar las cosas en sus estados, lo que está buscando el gobierno federal es que las instituciones que ahorita son capaces de garantizar la seguridad en el país, que es la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional, puedan trabajar con un marco legal que les permita justamente atender estas demandas. Y mientras los políticos, bueno, que sigan haciendo política, pero que no se lleven a los mexicanos entre las patas. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.